Hola, buenas tardes. Yo soy Abigail Frontera. Con mi grupo somos alumnas del profesorado de música de primer año y me encuentro con mis compañeras Emily, Georgina, Brisa y Candelaria. Vamos a hablar de la organización en la que participamos. Nosotros fuimos a la organización de Corazón de Tierra. El nombre del local es Pichintún. Venden los productos que hacen con los materiales naturales de su huerta, más los de otros productores. Venden productos como bálsamos labiales, aceites, medicamentos caseros, shampoo, acondicionador, tintura madre, miel, condimentos, nueces, frutos secos, jabones, hierbas para infusiones, desodorantes, pastas dentales, semillas, entre otros. Corazón de Tierra es una organización que empezó formalmente en el año 2019. Funcionaba en locales pequeños hasta que lograron conseguir un lugar estable prestado para evitar la trasladación. Su nombre es Centro Holístico Vida Sana, que se encuentra en la ruta 148 Extremo Sur, kilómetro 756. Y una huerta o negocio se podría decir que se encuentra en Laines 276. Corazón de Tierra busca promover y fomentar la soberanía alimentaria, economía circular y la sustentabilidad. Algunas de las actividades que realiza la organización son cultivo e intercambio de semillas, cultivo de alimentos y venta de productos orgánicos, con conciencia ambiental, agricultura natural, sin la necesidad de la mano humana, porque la naturaleza misma trabaja sus tierras. La comunidad a la que atiende la organización es muy variada. Participan en ferias y encuentros sociales como el intercambio de semillas, en el cual intercambian semillas y conocimientos sobre las plantas. También venden sus cosechas, saberes que podemos encontrar como permacultura, calendario biodinámico y saberes populares a través de vivencias y experiencias. En nuestro primer día llegamos tarde porque estábamos lejos y no podíamos salir antes de clases, pero logramos integrarnos rápido al grupo que ya estaban compartiendo experiencias y conocimientos. Tata, para darnos la bienvenida, nos leyó un breve cuento en el cual nombraba a especies autóctonas de Villa Mercedes. Nos comentó sobre el lagarto overo que cuando se asusta suelta su cola y corre en dos patas. Cuando llegó nuestro turno, empezamos a compartir nuestras experiencias con las plantas y las huertas. Algunos tenían más experiencia y relación que otros. Luego nos hablaron sobre la manera que tienen de cultivar, los fertilizantes que utilizan. También nos contaron que ellos no aran la tierra y nos hicieron ver la importancia de poder producir nuestros propios alimentos y productos naturales, y cómo estos benefician tanto nuestra salud como nuestra economía. Crea un ecosistema a partir de cereales llamados sembrar por arboleo. Esto impide el crecimiento de la gramilla. También utilizan tréboles, habas, leguminosas, arvejas. Se pueden cultivar sobre eso o en todo caso se puede cortar desde el tallo a ras de la tierra. Vimos cómo crean los invernaderos para las heladas mencionadas anteriormente. Utilizan nylon, cañas, precintos, piedras y de ser necesario colocan velas dentro de los invernaderos. Cubren el piso con un tipo de acolchado de palos, hierbas y hojas secas, que recubren el suelo evitando que aparezcan otro tipo de plantas. Esto crea un ecosistema de distintos tipos de insectos que hacen que el suelo no se compacten y mantenga la humedad. Toda esta materia que ellos utilizan para cubrir el suelo aporta materia orgánica y nutrientes a la tierra. Usan un tacho de plástico, ya sea de pintura, crema, helado o impermeabilizante, para separar los residuos para el compost. También utilizan las botellas de amor, donde se separan los plásticos limpios, sin residuos, y se ponen en una botella grande, donde son aplastados con un palo para ser compactados y luego se entregan a fundaciones. Luego nos mostraron todo el campo y habría terminado nuestra primera experiencia en la organización. Nos fuimos con una información muy rica, ya que no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar en ese primer día, pero terminamos con experiencia más que contentas y con las expectativas altas para el segundo encuentro. En los siguientes días recolectamos bastante información. Algunos datos que nos aportó Tata fue sobre las heladas blancas y negras. La primera es aquella que genera escarcha y es más superficial. Aporta un tipo de resguardo a la planta al cubrirla. Y la segunda helada nombrada no es notoria, pero quema la planta y la mata desde adentro. Nos comentaban que aquí en Villa Mercedes es muy difícil cultivar y generar plantines, debido a las heladas tardías que son aquellas que no pueden preverse.
Decían que es común que aparezca una helada en febrero, por ejemplo, y estas mismas son las que matan el cultivo. Nos hicieron rellenar macetas con tierra, sembrar semillas, regarlas y colocarlas en el invernadero. La forma correcta de hacerlo era colocar de manera uniforme la tierra dentro de la maceta para evitar que la semilla a la hora de regarla se moviera de su lugar. Luego debíamos ubicar entre 3 o 4 semillas, cubrirlas con tierra negra y posteriormente regarlas. Se debía escribir el nombre de la planta y la flecha en la que se había plantado. La siguiente actividad fue separar semillas. Nos explicaron que para poder guardar y secar semillas para su uso debíamos separar la semilla de sus restos, tales como tallos, hojas o pétalos. De lo contrario, esto comenzaría a descomponerse y estropearían la semilla. También no debía contener ningún tipo de humedad. En la huerta de Lainez utilizaban gusanos californianos, colocándolos en los residuos orgánicos para que los descompongan y producir tierra fértil. Ahora empezaremos a contar nuestras experiencias y cómo nos sentimos en esos días de la visita a la organización. Empezando por mí, a mí siempre me interesó las plantas por parte de mi abuela, que eso fue un dato que nos dijo Tata, que como que esta información de las plantas se salteaba una generación que hubiera pasado de abuelos a nietos. Y en mi caso fue así, que este amor por las plantas me lo pasó mi abuela y yo la verdad quería devolverle ese conocimiento a ella y poder estar más unidas porque nos encanta a las dos cuidar plantas y cultivar, así que por eso me anoté a esta organización. Me pareció muy interesante todos los datos en los que nos comentaban, nos enseñaban, fue muy entretenido y también conocer el campo me enamoró y empecé a hacer huerta y las botellitas de amor en mi casa, así que tuve una experiencia muy positiva. En los primeros días me sentí nerviosa porque no sabría qué íbamos a hacer, pero en el momento me gustó mucho poder plantar plantines, regar, plantar las semillas, así que lo disfruté mucho. Así que para concluir, de mi punto de vista, de mis experiencias, me llevo unas muy lindas enseñanzas y también semillas. Bueno, y de mis experiencias, yo al principio medio que se me cruzó por la cabeza porque me había metido en esta organización, porque la verdad que nunca había tenido contacto con plantas, mucho menos con la siembra, pero al principio sí me sentí frustrada porque no entendía nada, sinceramente, pero después, al paso de las horas, de cada experiencia, me empezó a gustar más. Sembré un par de semillas que me dieron de la misma organización. Bueno, y en uno cuando estábamos yendo también tuvimos un pequeño accidente, un poco divertido, también doloroso, pero llegamos bien, eso es lo importante. Pero nada, estuvo muy lindo, me encantó la experiencia. Al final no me arrepentí de haber elegido esa organización, me llevo enseñanzas muy lindas y que creo que me van a servir para el resto de mi vida. Y lo más importante, cuidar un poco más nuestra tierra. En mi experiencia fue muy lindo conocer gente que le gustaba la huerta y cómo contaban sus experiencias, sus historias, sus razones por las cuales tenían pasión a hacer eso, que quisieran cultivar su propia comida y no comer tanta comida chatarra y ser más saludables. Y nada, me gustó el simple hecho de que había gente que compartía esas ideas de comer sano y no tantas cosas que hacen mal al cuerpo, ni tantos químicos. Y también me gustó porque descubrí muchas cosas nuevas que yo no sabía. Y yo, por ejemplo, digo en la escuela generativa Terra Mater, que está ubicada acá en La Pedrera, en la Ribera. Y nada, que ahí teníamos una huerta, la cual la cuidábamos entre alumnos. Y nada, la habíamos hecho de cero, todo. Pero había muchas cosas que no sabíamos. Y por más que estudiábamos plantas y cosas, habían cosas que no sabíamos y me gustó el simple hecho de que recolecté mucha información y además mucha gente se fue con mucha información, así que me gustó eso. Bueno, sobre mi experiencia en la organización me gustaría comenzar contando por qué me uní a esa organización y no a otra. A mis padres siempre les interesaron las plantas
y siempre me enseñaron sobre las plantas, ¿no? Cómo plantarlas, cómo trasplantarlas, en qué época hacerlo, en qué época dan frutas, en qué época dan flores, en qué época taparlas y cuidarlas de las heladas, ese tipo de cosas, qué plantas son de uso medicinal, qué plantas son tóxicas o venenosas, qué plantas se pueden ingerir y cuáles no. Siempre me interesó, sobre todo a mí me gusta ver documentales de bosques, ¿no? De animales, de plantas. Hay plantas que son muy curiosas y bueno, también estuve en una carrera en la que estudié la materia de biología, entonces vi un poco más ese lado de las plantas, ¿no? Y bueno, vi los tejidos y las hojas de las plantas desde un microscopio, entonces también me interesaba por ese lado, ¿no? Porque a mí me interesa saber de dónde vienen las plantas y cómo podemos hacer para cuidarlas, y también me gusta verlas de cerca. Y bueno, tengo varias fotos de las plantas porque me gusta mucho sacarles fotos porque son muy bonitas los colores que tienen y los patrones que tienen. Me pareció increíble la experiencia, me gustó mucho estar ahí a pesar de que no tuvimos mucho tiempo. Al principio me sentí muy nerviosa porque no sabía lo que íbamos a hacer, pero después me fui relajando porque me di cuenta de que era como un lugar donde no hacía falta estar nervioso porque al final era todo bastante cómodo y estábamos como todos compartiendo una experiencia muy linda. Bueno, también me sentí frustrada en un momento porque los horarios chocaban con nuestras clases y no sabía cómo íbamos a hacer para estar en los dos lugares al mismo tiempo, pero bueno, al final las cosas fueron resolviendo y nada, me gustó mucho la experiencia, me llegó muchas cosas que no sabía y bueno, que también supongo voy a implementar en mi casa plantando plantas. Tengo las semillas que me llevé el primer día que fui a la organización. Habían algunas semillas que ya estaban para plantarse y las planté, están saliendo. Tengo los plantines ahí. Me gustó mucho la experiencia y me gustó mucho compartirla con las personas con las que las compartí. Muchas gracias. Elegí la organización con el objetivo de adquirir nuevos métodos de cuidado de plantas. Sé un poco de jardinería por mis padres que aman las plantas y estoy feliz de haber aprendido mucho. Toda la información, los tips y los datos los voy a aplicar en mi vida diaria, en especial la creación del invernadero. Fue una experiencia gratificante a pesar de la limitación de tiempo por horarios.